Y pues bueno, ¿verdad? Me decidí por uno de los dos mensajes. Efesios 1. Versículo 18, por favor, al 21. Y después de que leamos esta escritura, vamos a ir a Mateo 28 para mirar el evento de la resurrección, ¿ok? Pero vamos a comenzar con este pasaje aquí, en esa parte de la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y qué dice ahí a continuación? Resucitándole ¿de quién? ¿De dónde? ¿De quién? De los muertos, y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Permítame leer los siguientes dos versículos para terminar el capítulo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero regresar su atención al versículo 19 y 20, que dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de lugares celestiales. En esos versículos que hemos leído, hermanos, sobresale el poder de Cristo. El poder de Cristo. Cristo resucitó porque Él tiene poder. Cristo tiene poder. Él recibió todo poder, toda potestad de parte de su Padre Dios. Y pueden decir amén si gustan, hermanos. Recuerda aquel pasaje cuando Cristo dijo: toda potestad, que significa todo poder. Todo poder me es dado en el ¿dónde? En el cielo, y ¿dónde? Y en la tierra. Cristo lo declaró, Cristo lo enseñó, que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder que Cristo recibió de su Padre fue usado, hermanos, en el día de la resurrección. Quiero decir algo en esta mañana. Cristo resucitó de entre los muertos con gran poder. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana, a pedirle a Dios que por favor nos bendiga en esta mañana y nos ayude para poder entender la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque un día usted resucitó de entre los muertos con gran poder y victoria. La muerte no pudo con usted. El diablo no pudo con usted. Nadie pudo con usted, porque usted es todo poder. Usted tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ese día, domingo por la mañana, ese poder se efectuó. Ese poder se puso en práctica. Ese poder se realizó en el cuerpo del Señor Jesucristo, resucitándole. Y porque usted vive, Señor,
también nosotros viviremos. Te doy gracias, mi Dios, en esta hora, porque un día usted resucitó con gran poder. En el nombre de Jesús, amén. Una breve explicación al capítulo, hermanos. Pablo les dice aquí a los hermanos de Efesios, si usted lee el capítulo anterior, les está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. Y el apóstol Pablo les da una lista de todas esas bendiciones que los hermanos de Efesios han recibido o han obtenido simplemente por creer en Jesucristo. Allí en el versículo 19 usa una palabra que dice de su poder para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. ¿Sí está ahí el versículo 19? Dice de su poder para con nosotros los que creen. Los que creemos. Quiero decirles algo en esta mañana. No todos creen. No todos han creído en este mundo, ¿verdad? Aún en los tiempos de Cristo, Cristo les enseñó, les predicó, y no todos creyeron. Muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Hoy en día es lo mismo. Muchos han creído en Cristo, pero muchos no han creído todavía en Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya han creído en Cristo? Levante su mano. Si usted ha creído en Cristo, levante la mano. ¿Usted cree en Cristo? Amén. Si no pudo levantar su mano en esta mañana, usted puede salir de aquí creyendo en Jesucristo. Es más, no tiene que irse sin creer. Puede irse de aquí usted ya siendo un creyente. Hay muchos aspirantes. Hay muchos que son aspirantes, fascinantes, ¿verdad? Que dicen, oh sí, como aquel rey, ¿verdad? Cuando Pablo le predicó a ese rey y él dijo, por poco y me persuades. Hay mucha gente que se persuade, pero hay pocos que creen. O vamos a decir, hay muchos también que creen. Hay muchos que no creen, hay muchos que creen. Los hermanos de Efesios eran de aquellos que habían creído. Y porque habían creído, si vamos a los versículos para atrás, al contexto, Pablo les da una lista de todas las bendiciones y todas las cosas, hermanos, que los hermanos de Efesios habían recibido, hermanos, simplemente por creer en Jesús. Y no solamente por creer en Jesús, pero sino también por causa, ahí le va, de la resurrección de Cristo. Porque en los siguientes versículos, después de que Pablo les hace ver, les hace notorio la lista de bendiciones que los hermanos de Efesios han recibido, después de eso les habla de la resurrección. Primero les dice que por creer, pero luego a continuación les habla de la resurrección. Les habla de creer en Cristo, de creer que Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados, pero también del poder y la victoria que trae la resurrección. Entonces, no solamente por creer en Cristo, ¿verdad? Pero también por causa de la resurrección de Cristo. Los cristianos han recibido todas esas bendiciones que Pablo les dice a los hermanos de Efesios. Del versículo 3, se los voy a leer bien poquito nomás para que entiendan. Dice el versículo 3, 1:3, Pablo hablando de las bendiciones que han recibido, dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, cierto, bendito sea Dios, amén, hermanos. Bendito sea Dios, lo repito, hermanos. Bendito sea Dios por lo que Dios es. Bendito sea Cristo por lo que Cristo es. Y Él debe de recibir bendición. Cristo, Dios deben de recibir honra, gloria y alabanza. Es más, dice la Biblia que un día nosotros estaremos con Él para darle gloria y alabanza por toda la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué, hermanos? ¿Que nos qué? A ver, quiero que todos lo digan. ¿Que nos qué? Que nos bendijo. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos, otra vez, porque algunos se me están durmiendo y es muy temprano todavía, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por Dios? Levanten la mano otra vez. ¿Cuántos se despertaron hoy? Levanten la mano. Algunos todavía se están despertando. Bueno, el hecho de que usted despertó esta mañana está bendecido. Porque ahí le va, y esto es triste, porque algunos ya no despertaron. Algunos
ya no despertaron. Pero ustedes somos bendecidos, ¿verdad que sí? Que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y luego ahí nos empieza a decir en todo lo que hemos sido bendecidos, según dice que nos escogió. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. Ahora, nosotros no creemos en eso de la predestinación, de que uno es escogido. No, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, amén. Pero usted y yo somos, ahí le va, ahora sí, entonces, somos de los privilegiados. Dios sabía que usted iba a creer. Dios sabe quién va a creer y Dios sabe quién no va a creer. Ahora, ¿por qué? Porque Él sabe todo. Porque Él es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Ahora, usted y yo no somos omniscientes. No sabemos todo. Queremos saber todo a veces, pero no sabemos todo. Dios sabe todo, hermanos. Y Dios sabe quién se va a arrepentir y Dios sabe quién no se va a arrepentir. Pero como usted y yo no sabemos quién, Él nos ha mandado a nosotros a que llevemos y prediquemos el evangelio, para que la gente que va a creer, crea. Amén. Para que lo voy a repetir, para que la gente que va a creer, crea. Pero es nuestro deber llevarles el evangelio, hermano, porque nosotros no sabemos quién va a creer y es nuestra responsabilidad. Cristo dio la comisión a su iglesia para que fueran y predicasen el evangelio. Amén, hermanos. Y fuimos escogidos, versículo 4. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Ahí nos da otra bendición. Nosotros somos santificados delante de Dios y sin mancha delante de Él. En el versículo 5 nos da otra bendición espiritual a los que hemos creído. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué, hermanos? Adoptados ¿qué? Hijos. Al momento de usted creer en Cristo, escúcheme, usted se convierte en un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas de Dios? Levanten su mano. Si usted no pudo levantar la mano esta mañana, usted puede convertirse en un hijo o una hija de Dios. Y hermanos, no voy a seguir porque no quiero dedicar todo el tiempo aquí, pero versículos 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, hasta el 14, hermanos, nos habla de todas las bendiciones espirituales que el cristiano, ahora sí lo voy a aplicar, que el cristiano ha recibido por causa de creer en Cristo, hermanos, y por causa del poder de la resurrección. Ahora vamos al poder de la resurrección. Ya miramos que es por creer, recibimos esas bendiciones celestiales, pero ahora también por el poder de la resurrección. Versículo 20 en adelante. La cual operó en Cristo. Bueno, voy a regresar al versículo 13, porque en la última parte del 13 está la clave. Voy a leer el 13. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder. ¿Sí? ¿Ve esa palabra? De su poder. Repito, Cristo tiene poder. Lo voy a repetir, que algunos no lo creen. Cristo tiene poder. Tiene poder para salvar. No lo creen. Tiene poder para salvar. Tiene poder para perdonar pecados. Tiene poder para sanar al enfermo también. Yo creo que Cristo tiene poder para sanar. No nosotros, Él. Lo voy a repetir, no nosotros, Él. Entonces cuando oramos, Señor, conforme a tu voluntad, Dios puede sanar a alguien, pero hay que pedirle con fe, hay que pedirle creyendo, hermanos, porque Dios sí tiene poder para hacerlo si Él quiere hacerlo. Y Cristo tiene poder. Por eso Él resucitó al tercer día, hermano. No fue nomás porque sí, no. Él resucitó porque Él tuvo el poder para resucitar. Nadie más tiene ese poder. Ningún ser humano tiene ese poder. Solamente Cristo tiene ese poder. Ningún ser humano tiene el poder que Cristo tiene. La autoridad que Cristo tiene. Ningún ser humano. Solo eso le pertenece a Jesucristo. Amén. Porque Dios Padre así le agradó, y a Él le agradó que en Cristo, hermano, tuviese toda plenitud, todo poder, toda autoridad. Y dice ahí, de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación, otra vez, según la operación del ¿qué, hermanos? Del poder de ¿qué?
de su fuerza. Estaba haciendo esa frase que quiere decir del poder de su autoridad. El poder de su autoridad. Cristo tiene poder. Cristo tiene autoridad. ¿Se acuerda cuando había aquellos endemoniados? Amén. Cristo llega, hermano, y les saca el demonio. Les dice a los demonios: sal de mi amigo demonio. Hay un chiste que no lo voy a contar por el tiempo. Pero Cristo, hermanos, llega y le saca el demonio a esos que eran gadarenos. ¿Sí? Algo así, ¿verdad? Y les dice a los demonios: salgan de él. ¿Y sabe qué hicieron los demonios? Salieron. Ahora, Cristo sí hizo esos milagros, porque Él tenía poder, Él tenía autoridad. Los discípulos no andaban haciendo eso. O sea, no era el ministerio de ellos exactamente andar sacando demonios, ¿verdad? No, Cristo lo hizo. El ministerio que Cristo le mandó a hacer a los discípulos, hermano, específicamente era predicar el evangelio. Amén. Pero Cristo sí lo hizo. Sacó demonios. ¿Sabe por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Porque tenía la autoridad para hacerlo, que solamente el Hijo de Dios la tiene. Pastor, ¿usted tiene la autoridad? ¿Usted tiene el poder? Lamentablemente no lo tengo. Lamentablemente nosotros oramos, sí oramos. Sí oramos, hermanos, por alguien, ¿verdad? Y aún en el nombre de Cristo, ¿verdad? Se puede hacer eso, pero realmente, hermano, déjeme decirle, eso de sacar demonios no es cualquier cosa. Hacer que ni se atreva, porque se le va a meter a usted. Bueno, a un cristiano no se le mete el demonio, ¿verdad? El miedo sí eso. Pero Cristo tuvo la autoridad. Y Cristo, hermanos, tuvo el poder. Y bueno, esa autoridad que Él tuvo, ese poder que Él tuvo, fue lo que lo levantó de los muertos. Esa es la victoria que Cristo, hermanos, desarrolló en el momento de la resurrección. ¿Qué? El poder de su fuerza. Dios le dio a Cristo el poder, hermanos, la autoridad, el poder, para que ese día, domingo por la mañana, hermano, se levantase, se resucitase, hermano, y no se quedase en la tumba. Versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿La cual operó en quién? En Cristo. ¿Haciéndolo qué? Resucitándolo. ¿De dónde? De los muertos, resucitándole de los muertos. ¿Por qué Cristo resucitó, hermanos? Bueno, estaba ya anunciado, profetizado que un día Él iba a resucitar, hermanos. Pero Él resucitó, hermanos, porque Dios, el Padre, le dio el poder a Cristo para que Él se levantase de entre los muertos. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pero no solamente resucitándole, hermano, pero dice ahí, y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Me han preguntado a mí: oiga, pastor, ¿y qué hizo Cristo después de la resurrección? Hermanos, bueno, se le apareció, ¿verdad? A muchos hermanos, ¿verdad? Dio la gran comisión. Y lo hayan hecho Hechos 1:8, ¿verdad? Les da las últimas palabras. Y después de eso, Cristo se fue, hermanos, a hacer esto que el versículo 20 dice: y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿A dónde se fue Cristo después? Se fue a sentarse a la diestra de Dios Padre, hermanos. Amén. ¿Qué más? Bueno, allá Juan 14. Capítulo 14 del 1 al 5 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y luego dice: voy pues a preparar ¿qué? Lugar. ¿Para quién? Para vosotros, hermanos. Escúchenme en esta mañana. No solamente Cristo está, hermanos, no solamente Él resucitó, pero Él está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, hermano, preparando un lugar para nosotros. Un lugar para usted. Y si usted quiere, en esta mañana, puede ya reservar su lugar si usted quiere. Que nadie más se lo va a agarrar. Que nadie más, hermano, allá en el cielo no va a haber trampitas, amén. Allá en el cielo, hermano, hay un lugar designado para usted y para mí. Porque Cristo así lo prometió. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si Cristo lo dijo, así es. Lo voy a repetir. Si Cristo lo dijo, así es, mis hermanos. No hay duda. No hay que dudar. No hay que será cierto o no será. No, no, no. Cuando Cristo dice algo, así se va a hacer. Así será. Y Él fue a preparar un lugar para vosotros. Dice en un contexto allá en Juan 14, del 1 al 6. Pero él fue a la diestra. Cuando Cristo resucitó, fue a sentarse a la diestra de Dios Padre, donde sobre todo principado, dice, y autoridad. Ahí nos resalta otra vez los atributos de Cristo, sobre todo principado y autoridad. ¿Y qué más, hermanos? Y poder. ¿Y qué más? Y señorío. Y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? Qué privilegiados somos nosotros. Tener a Cristo como nuestra única autoridad. Quiero decirles algo en esta mañana. La autoridad de la iglesia cristiana no es meramente una iglesia, es Cristo como cabeza de la iglesia. El líder de la iglesia cristiana no es un hombre, escúcheme en esta mañana, es Dios, es Jesucristo. Porque dice aquí la palabra de Dios que Él sometió bajo todas las cosas, bajo sus pies, perdón, y lo puso, ¿por qué? Por cabeza, que eso significa por autoridad. Por autoridad, lo puso por autoridad, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso el líder del cristianismo es Jesucristo. La autoridad del cristianismo es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, hermanos. Pero todo eso tiene que ver, hermanos, por el poder que hubo en Cristo resucitándole de los muertos. Resurrección es nuestra fe y esperanza. Resurrección es nuestra fe y esperanza. En esos versículos que hemos leído del 19 al 23 nos da a entender eso, nos enseña eso, que Cristo es nuestra fe y es, hermano, nuestra esperanza. Nuestra fe y esperanza está basada en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Lo voy a repetir. Nuestra fe y esperanza está basada en la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Allá en Primera de Corintios capítulo 15, por favor, abra su Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, para apoyar esta escritura que hemos leído. Primera de Corintios capítulo 15. Nos dice, hermanos, que nuestra fe y esperanza está basada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a leer del 1 al 8. Sígame con su vista. Además os declaro, hermanos. Dice Pablo, escuche, hermanos, dice, yo les declaro esto. Yo les aseguro esto. Yo les digo esto. Yo les sostengo esto. Dice, además os declaro, hermanos, ¿el qué, hermanos? El evangelio que os he ¿qué? Predicado. Pablo predicaba esto que a continuación les vamos a leer. Pablo lo predicaba, Cristo lo predicó, los apóstoles lo predicaron. Ellos no predicaban otra cosa más de que el evangelio de Cristo. Los apóstoles, Cristo, los apóstoles no predicaron, escúcheme bien, no predicaron doctrinas de hombres, no predicaron una lealtad a una iglesia, no predicaron, hermanos, lealtad o seguimiento a un hombre, a un humano, no. Ellos predicaron algo que se llamaba el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Vamos a continuar leyendo. El evangelio que os he predicado, en el cual también ¿qué? Si estos hermanos de Corintios habían recibido algo que se llama el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, ahorita vamos a leer ahí. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis.
No solamente ellos habían recibido el evangelio, pero ellos estaban viviendo, estaban predicando, estaban, hermanos, practicando, estaban perseverando en lo que ellos habían recibido. Porque escúcheme en esta mañana, no todos perseveran en el evangelio. Y es triste esto, ¿verdad que sí? No todos siguen a Cristo. Dice la Biblia que muchos le dejaron de seguir. Dice que muchos le siguieron siguiendo. Pero dice también que muchos ya no le seguían. Estos corintios, hermano, a pesar de que eran medios carnales, porque eran carnales los corintios, ¿verdad que sí? Pero eran salvos y eran salvos. Carnales, carnalones. No eran tan espirituales, no oraban mucho. A lo mejor yo no sé qué pasaba con ellos. Pero se dice que en Corinto era un puerto y había en un puerto hay mucha perdición. Amén, hermanos. Hay mucho liberalismo, hay mucho sensualismo, hay muchas cosas malas en un puerto, drogas y tantas cosas malas, ¿verdad? Y es duro vivir en un puerto. Corinto era en un puerto. Los hermanos que vivían ahí tenían que ver todo lo que había ahí. Tenían que hacerse de la vista gorda a veces. Ahí estaban y bueno, lamentablemente, ¿verdad? Creo que por cierta razón ellos eran una iglesia un poquito así media carnal, porque Pablo les dice eso después. Pero ellos, hermano, una cosa especial, una cosa grande de los corintios, hermano, es que no solamente que habían recibido el evangelio, pero también estaban perseverando en el evangelio. O sea, ellos como sea, seguían adelante. Amén. Hermano, como sea, siga usted adelante. No, es que yo soy débil, siga adelante. Es que fallo, siga adelante. Es que fallé, levántese y siga adelante. Todos fallamos. Pero hay muchos que fallan y se quedan abajo. Usted falle, pero levántese y siga adelante. Amén. Dice, hablando del evangelio, el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Había gente, ¿verdad? Que obviamente porque no eran salvos, pues se regresaron. Realmente no eran salvos, realmente no habían creído de corazón, realmente no estaban ahí porque a lo mejor les daban algo, o a lo mejor simplemente porque querían experimentar, querían conocer, pero realmente no habían creído en Cristo. Por eso les dice a algunos, a lo mejor algunos, ¿verdad? Se les ha predicado en vano porque no les ha amanecido, porque no han creído. Versículo 3 nos empieza a decir, hermanos, lo que es el evangelio. Y fíjese lo que es el evangelio. El evangelio es lo que estamos celebrando hoy. Wow. Bueno, hay tres partes ahí que hay que ver de lo que es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, primeramente, ¿qué? Que Cristo, ¿qué, hermanos? Murió, ¿por qué? Por nuestros, ¿qué? Pecados. Número uno, ¿qué es el evangelio? El evangelio número uno es que Cristo murió. Cristo murió, a Él lo pusieron en la cruz, ¿verdad que sí? Hemos hablado bastante estas últimas semanas, 2 semanas. Se ha enseñado de la crucifixión, se enseñó de la cena del Señor, que todo tiene que ver con lo mismo. Estamos enseñando de la resurrección de Cristo, que todo tiene que ver con la misma cosa. Todo tiene que ver con una persona, Cristo. Todo tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Todo tiene que ver con la salvación en Cristo. Todo apunta, todo nos lleva, todo, hermanos, nos concluye, hermanos, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número uno, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Quiero decirle esta mañana que Cristo murió por sus pecados. Él murió por mis pecados. Y quiero decirle que sí tenemos pecado. Sí pecamos todos los días. Porque somos seres humanos. Porque somos pecaminosos, somos gente pecadora. Desde el día que Adán y Eva pecaron, nos heredaron el pecado a nosotros. Por eso, escúcheme bien, cada niño, cada niña que nace en este mundo, nace siendo un pecador y una pecadora. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Para que nosotros, hermano, a gente, amigos, amigas, para que la gente no se pierda, para que la gente se arrepienta, para que la gente crea en Jesús y la gente, el mundo tenga una oportunidad de ir con Dios.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no quiere que nadie se pierda. Cristo quiere que todos vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad, que crean en Cristo y le reciban como Salvador. Pero número uno, el evangelio, ¿qué es? Que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. La segunda parte del evangelio, hermanos, es versículo 4. ¿Y que fue qué? Y que fue sepultado. No podemos pasar la sepultura. Y yo le animo a que vaya allí a Mateo 27 y 28. Habla de crucifixión y habla de la sepultura y habla de la resurrección. Vaya y lea ahí. No vamos a tomar el tiempo para ver eso, pero vaya ahí para que usted vea acerca de la sepultura. Ahí enseña acerca de que fueron por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo bajaron de la cruz, lo prepararon para la sepultura, lo sepultaron. Ahí habla. La sepultura es importante de Cristo. Cristo tuvo que haber sido sepultado para que pudiera resucitar. Amén. No podía de la cruz en ese momento resucitarse. No, tenía que ponerse bajo tierra. La escritura dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, ¿verdad? Así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches bajo la tierra. ¿Para que qué? Para que pudiera resucitar un día. Tuvo que hacer así. No fue directamente de la cruz a resucitar. No. Tuvo que morir, tuvo que ser sepultado y tuvo que resucitar al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Así estaba profetizado, así se tenía que hacer y no se podía quitar la sepultura de lo que es el evangelio. Por eso aquí está incluido. Y que fue sepultado. Escúcheme, Cristo sí fue sepultado. Cristo sí fue sepultado. Hubo unos que fueron ahí. Olvidé el nombre, a mí se me olvidan los nombres. De Arimatea, ¿cómo se llama ese? Gracias. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús, ¿verdad que sí? Y se lo dieron. Y luego lo pusieron allá en la sepultura. ¿A quién pertenecía la sepultura esa? ¿A él mismo? ¿O era Nicodemo? A él mismo, ¿verdad? Entonces no solamente él va por el cuerpo de Cristo, hermanos, y lo prepara, pero también él da la sepultura que él tenía. Y era lo mejor, amén. Era lo mejor. Y hermanos, y ahí él va y ponen, hermanos, después de preparar el cuerpo de Cristo, lo ponen, hermanos, ahí en la sepultura. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Porque la profecía se tenía que cumplir, que él iba a estar sepultado por 3 días, ¿verdad? 3 noches. Y que al tercer día él se iba a levantar entre los muertos. Se cumplió la profecía, se tenía que cumplir, se tenía que hacer de esa manera. Por eso es incluido, hermanos, en el evangelio. Por eso dice que primeramente Cristo murió por nuestros pecados. Segundamente dice que fue, ¿qué, hermanos? Sepultado. Y luego tenemos el tercer ingrediente, vamos a decir, o el factor del sacrificio de Cristo. Dice ahí, y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, conforme a ¿qué? O sea, conforme a las escrituras, quiere decir como estaba escrito. Y en la Biblia, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero ahí en la Biblia hay muchos pasajes donde se dice en la Biblia, en Isaías y en otros lugares, donde se había profetizado, donde se había dicho, aún Cristo mismo lo dijo, que un día él iba a resucitar. Y sí resucitó, amén, hermanos. Si usted lee Mateo 28 se va a dar cuenta, no tenemos el tiempo, pero ahí en Mateo 28 y los evangelios en Marcos, en Lucas y en Juan hablan de lo mismo, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, se efectúa, ahí nos damos cuenta de cómo Cristo resucitó. Cómo Cristo dejó la tumba vacía cuando lo fueron a buscar. Ahí, él ya no estaba ahí, amén, hermanos. Llegan ahí las mujeres, ¿verdad? Queriendo ver el cuerpo de Cristo y está la piedra removida y está un ángel ahí, ¿verdad? Y les dice, ¿a quién buscáis? Dice, si él no está aquí, ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos, perdón? Al que vive, dice, él no está aquí, pues ha resucitado. Oh, hermanos, gloria a Dios, Cristo resucitó, ¿verdad que sí? Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso la resurrección, hermanos, es nuestra fe y esperanza. Porque Cristo resucitó. Él no se quedó
en la tumba, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Dice, y que apareció a Cefas y después, ¿a quién? A los 12, el versículo 6. Después apareció a más de ¿cuántos? Más de 500. A gente que dice, no, pero ¿cómo saben que Cristo resucitó? A ver, ¿quién lo miró? Me dijo una viejita, a ver, mi hijo, me dice, a ver, ¿quién miró a Cristo que resucitó? Y le leí aquí. Obviamente la señora no sabía. Y dice, oh, yo nunca había mirado eso, mi hijo. Le dije, yo sí. Y aquí dice que Cristo resucitó, amén. Y que se le apareció al hermano Cefas. ¿A poco había uno que se llama Cefas? Ajá. Puede ponerle a un hijo Cefas si usted quiere. No le va a gustar al niño, mejor no le ponga. Mejor póngale Giovanni o Eric o algo así, ¿verdad? O Antonio, póngale si quiere. Si no hay otro, póngale Antonio. Pero se le apareció a Cefas y después se le apareció a los 12. Y después se le apareció a más de 500 hermanos, amén. De los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los ¿qué? Y luego dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció ¿a quién? Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Y ya entra otro tema del trabajo, amén. Versículo 14, perdón, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. Hermano, se debe de predicar a que el Cristo resucitó. Porque ahí ese es el evangelio. Y ese es el evangelio que predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 9, amén. Y ahorita lo vamos a leer seguramente. Dice, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección. Había los que no creían. Hermano, siempre va a haber gente que no cree. Aunque lo vea, mucha gente por orgullo va a decir no. No. Porque siempre va a haber así. Pero no porque alguien diga no, quiere decir que no hubo. Amén. Porque sí hubo. Cristo resucitó. Amén. Dice ahí el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ahí le va. Vana. Entonces, vana es entonces nuestra ¿qué? Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos la Biblia? ¿Para qué enseñamos de Jesucristo? ¿Para qué enseñamos que Él murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados? ¿Para qué, hermanos, si Cristo no resucitó, para qué enseñamos? ¿Para qué invitamos gente? ¿Para qué venimos a adorar a Dios el domingo? ¿Para qué, hermanos, apoyamos misioneros? ¿Para qué salimos a repartir invitaciones, folletos o ganar almas para que la gente conozca? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué? Sería vana nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Pero escúcheme en esta mañana, no es vana nuestra fe. Porque Cristo resucitó, por eso no es vana nuestra fe. Por eso es auténtica nuestra fe. Por eso es que lo que predicamos es verdad. Por eso es que lo que predicamos, hermano, es correctamente, políticamente hablamos, Es correcto lo que enseñamos, es correcto lo que predicamos, es correcto lo que adoramos, es correcto lo que creemos, es correcto lo que vivimos, hermano, porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra predicación, entonces sería vano nuestra fe. Pero escúcheme en esta mañana, nuestra predicación es correcta y nuestra fe es correcta. Versículo 15. Y somos hallados ¿qué? Falsos testigos. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos falsos. Por eso, hermanos, es que usted siga hablando de Dios, siga creyendo en Dios.
Porque lo que usted tiene es correcto. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, y usted empieza a leer de Jesús, de lo que Cristo hizo, de cómo Él murió, resucitó y cómo Él quiere que todos crean en Él, usted se da cuenta y usted tiene que admitir y usted tiene que reconocer que eso es verdad. Todo lo demás es mentira. Amén. Las teologías, las filosofías, las ideas, los cuentos, las historias, de todo lo demás es falso. Pero cuando se refiere a Cristo, a la muerte, la sepultura y la resurrección, es correcto. Es correcto. Y somos 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios. Ahí le va. Que Él resucitó ¿a quién? Y al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Otra vez lo dice. Aún estáis en vuestros ¿qué? Eso es, ¿verdad? Si una persona duda. Si una persona no ha creído. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, ¿qué dice, hermanos? Cristo ¿qué? Ha resucitado de entre, ¿qué, hermanos? Primicias de los que durmieron es hecho. Y así pudiéramos seguir leyendo. Quiero que vaya a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Si Cristo no hubiera resucitado, sería en vana nuestra fe. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. La fe que predicamos, la fe que creemos, está basada, escúcheme, nuestra fe está basada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo que predicamos, lo que creemos, la base por la cual estamos aquí y adoramos a Dios. La base es la razón por la cual estamos aquí. Y venimos, hermanos, cada semana a adorar a Dios y estamos esperando su venida. La única razón, hermanos, es por la muerte, la sepultura y la resurrección. Y lo creemos y lo vivimos y lo practicamos. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza que tenemos los hijos de Dios. Romanos capítulo 10. Versículo, vamos a leer, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en dónde, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. La gente necesita oír la palabra de Dios. Para que la gente pueda creer, tiene que escuchar. Una vez que escucha, cree. Amén. Y una vez que cree, lo acepta. Lo voy a repetir. Para que una persona crea, primeramente tiene que escuchar. Una vez que escucha, lo cree. Una vez que lo cree, lo recibe, lo acepta. Dice el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Quiero decirle algo en esta mañana, que usted que nos visita, la palabra está cerca de usted. La palabra de Dios está bien cerca de usted. Y esa palabra de Dios quiere entrar en usted. Quiere convencerle a usted de que Cristo es Dios, de que Cristo murió por usted, de que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Y que si usted cree en Cristo, usted puede ser participante de todas las bendiciones espirituales que miramos en el libro de Efesios. Pero todo tiene que ver por creer en Jesús. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Y en dónde? Y en tu corazón. Esta es la palabra de ¿qué? De fe. Esta es la palabra de fe. Este es el evangelio. Esta es la doctrina de la fe. El evangelio de Cristo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién?
La gente tiene que entender, tiene que realizar y tiene que aceptar que Cristo es el Señor, hermanos. Una persona que no cree que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, no puede aceptar esto. No lo puede aceptar. Tiene que creer, es un requisito para ser salvo. Es un requisito para creer. Tienes que creer que Jesús es el Señor. Dice ahí, hermanos, y creyeres ¿en dónde? No solamente hay que confesarle con la boca para creer, pero también hay que creer, hay que creerle en el corazón. Porque a mucha gente solamente lo dice por aquí, pero por acá no hay nada. Lo voy a repetir, mucha gente lo puede decir por aquí, pero por acá no hay nada. Tienes que pedirlo con tu boca, pero tienes que creer, al mismo tiempo, tienes que creerlo en tu corazón. Amén. El día que yo acepté a Cristo, hermanos, ese día yo le dije a Cristo, hermanos, le dije con mi boca, Señor Jesús, le dije. Le dije, Señor Jesús, reconozco, Señor Jesús, que tú moriste por mí. Que tú diste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados. Y yo le tuve que decir con mi boca. Pero también tuve que decirle, lo creo. Creo que tú moriste en la cruz. Creo que tú pagaste por mis pecados. Creo que tú me puedes perdonar mis pecados. Creo, lo creí en mi corazón. No solamente lo confesé con mi boca, pero lo creí en mi corazón. Amén, hermanos. Y digo porque hay unos allá enseñando, algunos calvinistas que dicen que no tienes que pedirle, que tienes que creerlo. No, Señor. Este asunto es de creer y es de pedir y es de creer y es de recibir. Amén. Todo tiene que ver con lo mismo. Son tres cosas importantísimas, elementos importantes de la salvación. Aparte del arrepentimiento, ¿verdad? Pero dice aquí que tienes que pedirlo con tu boca, pero tienes que creerlo ¿en dónde? En tu corazón. Y luego fíjese lo que dice. Que Dios le levantó. Cristo resucitó, ¿verdad que sí? Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y un día también nos va a levantar a nosotros. En el arrebatamiento, los que murieron en Cristo se van a levantar primero de la tumba. Amén. Y luego nosotros también vamos a ser levantados con Él. Y vamos a ser transformados. Amén. Vamos a ser transformados, señores. Sí, vamos a ser transformados un día. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Amén, hermanos. Y en Corintios, en otra parte nos dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar ¿de qué? Al final, al sonar de la trompeta. Wow. Todo porque Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Porque Él no se quedó en la tumba. Cuando fueron a buscarlo ahí, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Mira, Él no está aquí, Él ha resucitado. Él resucitó, por eso tenemos victoria. Él tuvo poder para levantarse, tenemos la victoria. Y a nosotros confesarle a Él, a nosotros creerle a Él, hermanos, que Él resucitó de los muertos, dice la Biblia, serás ¿qué? Serás salvo. No dice a la mejor, o tal vez, o quién sabe, o a ver si tu abuelita dice, tu mamá. No, dice que todo aquel que confiesa y cree será salvo. Le pregunto en esta mañana, ¿usted ha confesado a Cristo como su Salvador ya? ¿Ya creyó usted en Cristo como Salvador? Si usted puede testificar de eso, usted dice la Biblia que Dios le ha salvado. Pero si no, usted puede hacerlo en esta mañana. Simplemente hay que pedirle a Cristo perdón por los pecados en esta mañana y hay que creerle. Hay que creerle a Él que le puede salvar y que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si usted lo cree de corazón, dice la Biblia, será salvo. Porque con el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Hay que creerle de corazón para poder ser justificados. Justificados pues por la fe, dice Romanos 6:1. Justificados pues por la fe. Lo repito, justificados pues por la ¿qué? La fe. Tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia. El hombre solamente puede ser justificado si cree de corazón al Señor.
Pero dice ahí, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para la salvación. Una persona que no quiere pedirle a Cristo que le salve, yo creo que no puede ser salvo. No porque Dios no tenga poder, pero la persona tiene que humillarse a Dios. Tiene que hacer lo que hizo el malhechor que estaba en la cruz. Amén. Bueno, uno no se arrepintió. Uno le estaba echando ahí a Cristo pleito, ¿verdad? Diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Pero el otro malhechor miró y dijo, un momento. Le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros justamente, ¿qué dice? Padecemos porque, ¿qué? Porque merecen nuestros hechos. Dijo, pero él, Cristo, ¿qué dijo? Ningún mal ha hecho. Él reconoció que Cristo era perfecto. Y él reconoció, el de acá, que él no era perfecto. Y cuando él reconoció y apuntó a Cristo, que él sí, él le pidió, escúchame bien, él le pidió, por eso sí hay que pedir, él le pidió, le dijo, Señor, amén. Romanos 6, Romanos 10, 9, que si confesaras con tu boca, señores, que Jesús es ¿qué? El Señor. El malhechor es el ejemplo. Él dijo, Señor, acuérdate de quién, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy, ¿por qué le dijo hoy? Porque se iba a morir. Y también Cristo, amén. Que hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. La Biblia dice que el paraíso está en el cielo. No, me dijo alguien, es que está allá en un lugar. No, señor. La Biblia, usted lee la historia de Discovery Channel, yo creo. Lean la Biblia mejor, amén. Porque la Biblia dice que el cielo, el paraíso, está en el tercer cielo, amén. Y no estoy hablando del grupo tercer cielo. Estoy hablando del cielo, el cielo, el cielo. Amén, hermanos. El paraíso está en el cielo. ¿A dónde van los que mueren? Al paraíso, señores. ¿Qué tiene de duro entender eso? ¿A dónde van los que mueren? Al cielo, señores. Al paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? En el tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo? Donde mora Dios. Primer cielo es donde andan las aves. Segundo cielo es donde están los astros. Tercer cielo, señores, es donde está Dios. La Biblia, hermanos, es clara, hay que leerla, amén. Dice ahí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Hay que confesarle a Cristo con la boca para ser salvos. Si no se confiesa con la boca y se cree con el corazón, la gente no puede ser salva. Amén, hermanos. Versículo 13, ya termino con este versículo. Versículo 13. Porque todo aquel que ¿qué? Wow. Esta es una invitación para cualquier persona. No importa quién sea. Porque todo aquel que ¿qué, hermanos? Invocare otra vez el nombre de quién, va a ser ¿qué? Va a ser salvo. Yo le digo en esta mañana, ¿ha invocado usted el nombre del Señor? Le pregunto, ¿es salvo usted? Si usted dice, la verdad no sé, bueno, ese es el día para que usted invoque el nombre del Señor y sea salvo. Le invito en esta mañana a que se una con nosotros a celebrar la resurrección de Cristo, recibiéndolo en su corazón. Vamos a orar. Padre celestial.